Vamos a acercarnos al movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es el movimiento que describe pues, un cuerpo que sujeto a un resorte, pues lo separamos de su posición de equilibrio una determinada distancia y al soltarlo comienza a oscilar. Esa oscilación es consecuencia de la fuerza elástica recuperadora del resorte, que cuando yo tiro de él hacia acá, pues la fuerza hace que vaya hacia atrás. Y esa fuerza elástica pues es consecuencia de la ley de Hooke, en el cual la fuerza es directamente proporcional a la deformación y de sentido contrario. Cuanto más lo deformo, mayor será el valor de la fuerza. La constante K depende del resorte. Pues bien, cuando el cuerpo se suelta y comienza a oscilar, pues lo que describe es un movimiento armónico simple. La situación es la misma si yo coloco el cuerpo y el resorte en posición vertical. Los separo de su posición de equilibrio, los separo, lo mando hacia abajo y al soltarlo comienza a oscilar. También consecuencia de esa fuerza recuperadora, fuerza elástica, descrita por la ley de Hooke. El signo negativo, insisto, es porque la fuerza es de sentido contrario a la deformación que tú le produces. Tú tiras para acá, el resorte hace que venga para acá. Tiras para abajo, hace que venga para arriba. Y describe un movimiento de vaivén. Los movimientos armónicos son movimientos de vaivén en torno a una posición de equilibrio. En estos movimientos, el periodo T es el tiempo que tarda en completar un ciclo. Posición de equilibrio, hasta abajo, hasta arriba y otra vez a la posición de equilibrio. El periodo T es muy importante porque es el tiempo que tarda en completar un ciclo. Bajo, subo y vuelvo a la posición de equilibrio. Eso, el periodo, hace que sea muy interesante relacionar el movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un movimiento que circular, una trayectoria circular con un determinado radio, y se realiza a una velocidad constante. El ángulo, la velocidad esa que decimos constante, la velocidad angular, será igual al ángulo que camina partido por el tiempo. El ángulo medido en radianes, con lo cual la velocidad angular del movimiento circular uniforme se mediría en radianes partido por segundo. Y esa velocidad angular y la posibilidad que nos ofrece de relacionarla con el periodo es lo que hace que comparemos el movimiento armónico simple, como veremos con el movimiento circular uniforme. Si se fijan, como la velocidad angular es el ángulo partido por el tiempo, un ciclo completo en el movimiento circular uniforme sería a una velocidad angular de una vuelta entera. El ángulo, una vuelta entera en radianes, sería 2 pi radianes. Y el tiempo, como es precisamente el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, sería el periodo t. Fíjense que la velocidad angular de un movimiento circular uniforme sería 2pi, que es el ángulo de 360 grados en radianes, 2pi radianes partido por el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, que es precisamente el periodo. Cuando cogemos la trigonometría para trabajar con el movimiento circular uniforme, podemos hacer lo siguiente. Si yo en un t igual a 0 estoy aquí y en otro t posterior estoy aquí y he recorrido este ángulo, teniendo en cuenta que esto es el eje de las x y que esto es el eje de la y, si estoy describiendo el movimiento armónico de este cuerpo que sube y baja, me interesa mucho el eje de las y. Sin embargo, si estuviera en este caso, me interesaría mucho el eje de las x. Fíjense que este es el radio del movimiento circular que pretendemos asociarlo al movimiento armónico simple. Cuando yo considero la posición de este movimiento en la vertical, estoy en la y, fíjense que la y máxima correspondería pues a este valor o a este otro.
y esa I máxima en el movimiento armónico simple lo llamamos amplitud. Fíjense que por asociación del movimiento circular al movimiento armónico simple, ese radio es la amplitud. Si nos damos cuenta, en este triángulo que se forma, triángulo rectángulo, esto sería la hipotenusa, la amplitud, esta sería la posición en Y y esta sería la posición en X. Si nos centramos en este caso, que veremos que en el armónico simple las variaciones en vertical son más interesantes, fíjense que el seno del ángulo sería igual a cateto opuesto y partido por la amplitud. Teniendo en cuenta que yo puedo despejar de aquí la Y, me queda que la Y es igual a seno del ángulo. Como el ángulo en el movimiento circular, la velocidad angular es igual al ángulo partido por el tiempo, fíjense que el ángulo sería igual a W por T, con lo cual lo que me queda es esto de aquí y el ángulo es W por T. Y esto sería una ecuación preciosa pues para describir la deformación en la vertical del movimiento armónico simple. Sería igual a la amplitud por el seno de W por T. Y esta W, que en el movimiento circular lo llamamos velocidad angular, en el movimiento armónico simple lo llamamos frecuencia angular, que además es igual a 2pi partido por T. ¿Qué es lo que ocurre en determinados casos? Bueno, pues que tu movimiento armónico no tiene por qué iniciarse en este punto, o tu movimiento circular podría iniciarse en este otro, con lo cual habría un ángulo inicial, porque si el t igual a 0 nos encontramos aquí, no en el origen, perdón, no en el eje, pues tendríamos un ángulo inicial, con lo cual podemos decir que la ecuación del movimiento armónico simple más completita, para el caso que no necesariamente se comience en este punto, sería igual a la amplitud por el seno de Wt más phi 0, siendo phi 0 pues lo que llamamos fase inicial. Y con esto hemos llegado en este primer vídeo de movimiento armónico simple pues a la ecuación del movimiento armónico simple, relacionándolo con magnitudes muy interesantes como es la velocidad angular de un movimiento circular, que en el caso del armónico simple lo debemos llamar frecuencia angular, relacionándolo con la amplitud por el interés que nos devuelve este parámetro que es el periodo, que en el caso del movimiento armónico simple es el tiempo en el que se desarrolla un ciclo completo. Recordar o tener en cuenta que lo que estamos haciendo descomponiendo este movimiento circular es considerando la proyección sobre el eje de las Y y me da en función del seno, o bueno, o si quisiéramos calcular la proyección sobre el eje de las X porque estamos considerando el movimiento armónico de este otro cuerpo, el horizontal, pues X, si quisiéramos, sería igual a, y en vez del seno, pues sería el coseno de Wt más phi 0. Pero no cabe duda que esta es la ecuación más interesante en función del seno, porque con frecuencia nos interesa más las perturbaciones verticales que se producen en los movimientos armónicos simples.